El primer ejercicio que vamos a ver es un ejercicio sobre el bloque de control de procesos. Dado un bloque de control de procesos, diga en qué estado se encuentra. Y el ejercicio dice así: suponga un sistema operativo con los siguientes estados: nuevo, listo, listo suspendido, bloqueado, bloqueado suspendido, expulsado, en ejecución, modo kernel y muerto. Y las siguientes prioridades: administrador, usuario y silencioso. Si un proceso tiene el siguiente bloque, diga A, qué prioridad tiene; B, en qué estado se encuentra; y C, por qué podría estar en ese estado. Entonces, lo primero que nos está diciendo el enunciado es que este no es el bloque de control del proceso, es el proceso como tal. Entonces, nuestra primera tarea es ver dónde termina el bloque de control del proceso y empieza el resto del proceso. Convenientemente para nosotros, los tipos de datos han sido etiquetados. Podemos ver claramente que hay algunos, cuáles son los enteros, cuáles son los puntos flotantes, cuáles son los apuntadores y particularmente de interés aquí, cuáles son las instrucciones de código. Entonces podemos decir claramente y con mucha confianza que aquí comienza el bloque de código del proceso, por lo tanto todo lo que hay de aquí hacia arriba tiene que ser el bloque de control del proceso. Este último valor dice que es un apuntador a un archivo, por lo tanto esa debe ser la parte del bloque de control del proceso que lista cuáles son los recursos a los que tiene acceso el proceso. La información que viene antes, que son varios números, tienen que ser, por lo tanto, los registros de CPU. Y esto nos dice algunas cosas interesantes sobre este sistema. Es un sistema donde solo hay 7 registros de CPU que son utilizables por el proceso y 2 de ellos pueden tomar valores de punto flotante. Eso significa que la primera información obligatoriamente tiene que ser la información de control. Observen que hay un solapamiento entre la información de control y los registros de CPU. Y esa es la información que nos interesa para este problema. ¿Por qué no nos interesan estas primeras dos palabras? Bueno, porque en primer lugar sabemos que el primer valor del PCB siempre va a ser el identificador del proceso. Y este es el segundo valor aquí, obviamente es el archivo de código de este programa en caso de que el sistema operativo necesite traerse más código desde el disco duro para poder seguir corriendo el proceso. Y ahora, ¿cómo sabemos cuál de estos valores corresponde al estado? Bueno, ahora sí vemos cuál es la lista de estados que nos ha dado el enunciado. Son, obviamente, una traducción sencilla de los estados de Unix, pero eso no nos interesa. Solo nos interesa que hay 9 estados, por lo tanto es más información de la que se puede guardar en un byte. Obviamente no va a haber un estado 627, por lo que tiene que ser alguno de estos tres primeros valores. Y el único que ocupa más de un byte es el 5. Por lo tanto, el estado tiene que ser el quinto estado de la lista. Por lo tanto, ponemos en la respuesta que el estado del proceso es bloqueado, suspendido. ¿Qué prioridad tiene el proceso? Tenemos dos posibles candidatos, el 2 y el 1, pero sabemos que al sistema operativo le importa más la prioridad que cualquier otra información de contabilidad que pueda tener que llevar. Por lo tanto, el valor de la prioridad tiene que ser el que venga inmediatamente después del estado, ya que es lo que va a permitir que el sistema operativo pueda conseguirlo con el menor desplazamiento posible. Por lo tanto, ahora sí vemos cuáles son las prioridades que nos dieron y vemos que un administrador, dos usuarios, tres silenciosos, el valor es 2. Por lo tanto, la respuesta que escribimos es la, la segunda prioridad y decimos que la prioridad que tiene es prioridad a nivel de usuario. Y ahora sí vemos cuáles son los estados que nos dio el enunciado. El estado en el que está el proceso es bloqueado, suspendido. Eso significa que el proceso tuvo que haber hecho algo que lo bloqueó. ¿Pero qué pudo haber hecho? Bueno, ahora sí miramos este 627. Ese 627 tiene que ser el PC, porque es, en primer lugar, el único valor que es acorde con las direcciones que maneja este proceso. Eso también nos dice algo interesante sobre el sistema, ya que las direcciones del proceso no comienzan en cero. Este debe ser un sistema bastante antiguo, probablemente una versión del sistema Atlas, que requiere que el proceso esté en direcciones absolutas y no relativas.
Pero nuevamente eso no nos interesa para este ejercicio, solo nos interesa saber que el PC es la instrucción 627, que significa que cuando el proceso salió del CPU, esa fue la instrucción que estaba ejecutando. Por lo tanto, buscamos ahí cuál es la instrucción 627 y decimos, tiene que haber estado tratando de cargar el archivo time.txt. ¿Por qué el archivo time.txt? Porque está cargando desde un registro de CPU y el registro de CPU que apunta hacia un archivo dice time.txt. También podríamos haber contado los registros CPU perdón, el registro CPU y haber dicho, ese es el cuarto registro, por lo tanto se tiene que ser R4, pero no sabemos a partir de qué número están enumerados los registros CPU en este sistema. Podrían empezar a contarse a partir de 0, podrían empezar a contarse a partir de 1, y vemos que lo primero que marcamos como registro CPU era el estado, que es importante, más importante para el sistema operativo de lo que es para el CPU. Lo más importante para el CPU es el PC. Entonces es muy probable que estos registros se reordenen ligeramente cuando se carguen en el CPU. Es algo muy sencillo de hacer a nivel de hardware. Pero para efectos de este ejercicio, tenemos un solo archivo que dice, que el usuario lo quiere, que el proceso está pidiendo. Por lo tanto, ese tiene que ser el archivo que bloqueó a este proceso. Pero eso solamente nos dice por qué está bloqueado, no nos dice por qué está suspendido. Para poder terminar de contestar la pregunta, tenemos que decir que tuvo que ser suspendido porque se llenó la memoria y tuvo que pasarse el proceso a memoria virtual. Probablemente se llenó porque el archivo time.txt es extremadamente grande, no lo sabemos. Pero nuevamente, eso no nos interesa para contestar la pregunta, solo nos interesa que esa fue la llamada que causó que el proceso se bloqueara y con eso podemos decir cuál es el estado del proceso y por qué está ahí. Vamos a ver ahora otro ejercicio. Vemos que es bastante parecido al anterior. Tenemos los mismos estados, las mismas prioridades y nos preguntan las mismas cosas, pero sobre ahora este proceso. Lo atacamos de la misma manera. Vemos que esta tiene que ser claramente la parte de código, por lo tanto, todo esto es el PCB y esta parte son los registros de CPU. Esta tiene que ser la información de control y nuevamente, como todavía tenemos 9 estados, necesitamos más de un byte para guardarlos, así que descartamos el process ID, descartamos el nombre del programa y vamos a esa información que tiene 2 bytes y escribimos el tercer estado de la lista que es listo suspendido. La prioridad tiene que ser el siguiente valor porque nuevamente la prioridad es lo más importante para el sistema operativo después del estado. Así que la prioridad es 2 y nuevamente la prioridad es a nivel de usuario. Y ahora la pregunta es ¿por qué está el proceso en este estado? Es decir, ¿por qué el proceso está suspendido? Buscamos el PC, que es la primera instrucción del CPU que tiene una palabra completa, y nos dice que la última instrucción realizada fue la 628, sumar el registro 2 y el registro 3 y guardarlo en el registro 4. Efectivamente podemos ver en los registros CPU que tenemos 2 registros y un registro que es la suma de los 2 anteriores. Eso significa que la última instrucción que realizó el proceso antes de salir del CPU no es una instrucción que hubiera llevado de forma natural a que el proceso pasara a estar listo suspendido. Eso significa que lo único que puede haber sacado al proceso del CPU tuvo que ser que se le acabó el quantum de tiempo y que tuvo que ser enviado a memoria virtual porque se llenó la memoria. Así que escribimos eso. Terminó su quantum de tiempo y se llenó la memoria. Y con eso contestamos este segundo ejercicio.